Querida Rafaela Viñardi, tienes 27 años. Te agradezco mucho que hayas colaborado en la postproducción de mi película Psicomagia. En cambio de eso, te leo este tarot. Has pedido 3 cartas, el 22 en este caso, el 11 y el 19. Tu pregunta es, ¿cómo puedo aprender el lenguaje de las plantas y los animales, comprenderlo? ¿Y cómo utilizarlo en la vida? Bueno, es una pregunta muy difícil porque si tú quieres aprender el lenguaje de las plantas y de los animales, pues hay muchos tratados que ha hecho el ser humano en la simbología y en todo tipo de experiencias para comprender el lenguaje de las plantas y de los animales. Es una cultura. En la Edad Media los animales eran usados como símbolos. Los reyes usaban el águila como símbolo. En los escudos hay los osos, por ejemplo en Suiza, en Rusia, el gallo en Francia. Bueno, siempre se ha tratado de conocer ese lenguaje como un imposible que puede ser posible. Bueno, pero en las cartas que tú has sacado, ves tú, en estas 3, aquí tú tienes la primera y última carta del tarot, la primera y la última, que tiene un animal aquí. Ves tú, va con un animal, y este es un animal domado, que lo persigue y lo sigue, ves tú. Un animal domado, que en cierta manera el loco representa el ser esencial que tú tienes en el alma, y este animal representa tu ego. Eso ya nos está diciendo que quizás el ego sea un animal, porque el ego no tiene las dimensiones del ser esencial. Es más pequeño que el ser esencial. El ego es tu autoconcepto limitado frente a la inmensidad del Dios interior. Y luego aquí el 11, tú tienes la fuerza, que también está dominando a un animal. Está luchando contra él, lo está dominando, o cerrándole el hocico, o abriéndole el hocico, y hace realmente referencia a la energía sexual. ¿Ves tú? A la energía sexual. Está a la altura de su pelvis. Y aquí el perrito tiene apoyadas las patitas del perrito, o lo que sea, entre el sexo y el ano de este personaje, donde hay un centro, un chakra que se llama el chakra Muladhara, que es un chakra de inmenso poder. Bueno, entonces el sexo está identificado con el poder. Y aquí, pues, en lugar del animal, este personaje está dominando a un hombre. ¿Ves? Tiene con la mano a un hombre, a su parte viril. El sol es la parte viril, es la fuerza viril. Entonces tú, en realidad, yo pienso que, a riesgo de equivocarme grandemente, no encontraste en tu padre la resolución de todos los misterios. Te pareció que lo que él te daba no era suficiente, y tú quieres más, ¿ves tú? Quieres más que eso, y quieres también, como mujer, tener el dominio sexual absoluto. Quieres conocer cuál es el verdadero lenguaje de la creatividad sexual. En eso estás. Luego, todas las cartas del tarot tienen su correspondiente, su eco, que ya todos los que han leído estas lecturas mías saben. Debajo del loco está el mundo, debajo de la fuerza está el mago, y debajo del sol está el ermita. Bueno, en las primeras 3 cartas viste los animales. Aquí te vas a dar cuenta que las plantas la encuentras en un bastón que tiene el alma del mundo acá. Tiene un bastón en su mano. Este mismo bastón
este mismo bastón está en las manos del mago. ¿Ves tú el bastón que está aquí en las manos del mago? Y el hombre más sabio del tarot tiene un bastón, que es un bastón no recto, sino que se balancea un poco, un bastón rojo, que es sutil, es ágil, adaptable a las realidades, y que hace eco al bastón rojo del loco, que es un bastón esencial, recto, que va recto a la cosa, que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad aquí? Es el lenguaje animal, con este bastón rojo seguro de sí, es decir, la sabiduría femenina. Y la sabiduría de las plantas, que en esta mano, en la derecha, en la mano izquierda de ella, pero que corresponde como espejo a tu mano derecha, están dos elementos masculinos. El águila, que tú le ves un falo aquí negro, con mucho cuidado, ese es un macho, y el león, que es un macho porque tiene melena, y las leonas no tienen melena, entonces hace referencia a la masculinidad. A este lado, en esta bolsita que ella tiene, símbolo vaginal, está la mujer, pero aquí se está refiriendo directamente al bastón masculino, al falo masculino. Y aquí se repite, ves tú, esa fuerza está aquí, y entonces eso hace eco lo que yo te dije, que partes tú de buscar la sabiduría femenina, la sabiduría del animal sexual, te va intuitivo, sexual, hasta que llegas a buscar en ti qué hay, el otro desconocido creativo es el hombre, que aquí lo buscas y lo dominas, ¿ves tú? Entonces, dominando el lenguaje del hombre, vas a dominar completamente el lenguaje vaginal. ¿Ves tú este símbolo, el lenguaje vaginal? Tu lenguaje, el lenguaje de mujer, y lo vas a incorporar el poder del hombre, y te vas a convertir tu alma en lo que la alquimia ha buscado durante siglos, que es el andrógino alquímico, el yin y el yang, la unión de los contrarios, la unión del femenino y del masculino. En el fondo, tú estás buscando el lenguaje de las plantas, de los animales, para conocerte a ti misma, para conocer tu propio lenguaje. Porque en tu juventud, en tu infancia, no te dieron el conocimiento suficiente de aquello que yo te estoy hablando ahora. Luego yo mezclé las cartas, ¿ves tú? Las cartas del tarot por azar, y elegí tus números, que había el 22, aquí está el 1 y aquí está el 9 por azar. A ver qué te dice el tarot. Esta carta yo sé qué te dice, porque por azar mi gato me rompió esta carta, ¿ves tú? Tiene un hoyito aquí. Entonces yo sé que es la casa Dios. ¿Ves tú? Yo sé ya porque es la casa Dios. Esta no sé qué te dijo. Aquí te está diciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo. El lenguaje andrógino. Porque el diablo, como ves, que tiene senos, que tiene sexo, tiene los dos elementos, el elemento animal, el elemento bastón, que aquí lo tiene en la mano, porque está ardiendo. Es un bastón de madera que está ardiendo. Tiene los dos elementos y tiene la unión de la sabiduría masculina y la sabiduría femenina. El tarot aprueba lo que yo digo. Una vez aquí está la casa Dios, te quiere decir que tu cuerpo es la casa de Dios, es la casa de un Dios, del Dios interior, y que los dos lenguajes que tú tienes, y aquí está simbolizado por gente que baila, esos dos lenguajes los tienes tú unidos en ti. Tú tienes en ti el lenguaje de las plantas y tú tienes en ti misma el lenguaje de los animales. Es decir, tu propio lenguaje. Conócete a ti mismo, es el lema de los templos griegos. Nada de más, todo es uno. Entonces, los dos lenguajes son un lenguaje. Lo último que sale, mira que sale. Te sale el mismo ermitaño. Es decir, que la sabiduría del Padre
que no te la pasó, esta luz que tú estás buscando que Él no te dio, tú la tienes en ti misma. Eso es todo lo que te puedo decir por hoy. Aprende de ti misma, por favor. Para aprender de ti misma, conócete a ti misma, nada de más. Te vas liberando de todos los límites, prejuicios y minimizaciones, sentirte mínima, que te pone el ego para que se brille tu luz interior. Y todo es uno. Es decir, los contrarios son complementarios. El hombre y la mujer no son los sexos opuestos, son los sexos complementarios. Toma una foto de tu padre, agrándala, córtale la cara a tu padre y hazte una máscara de tu padre. Y salte a pasear un día a una calle populosa con la máscara de tu padre, viendo el mundo como él lo veía, para que descubras qué es lo que estás esperando que él te dé, que no te dio en la infancia. Muchas gracias, querida amiga.